Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mega, Radio La Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves, se apronta fin de semana, fin de año y hoy día tengo dos grandes invitados. Nicolás Céspedes, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Gusto saludarte. Y también tengo a Cris Jiménez, que él es coordinador programático de Evópoli. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien por acá, Rocío y Nicolás, gusto saludarlos. Así es, Cris ha estado otras veces también como panelista de este programa y el día de hoy, bueno, así como lo hemos hecho con todos los demás panelistas, les pedí a cada uno que me trajeran su noticia del año. Así que voy a partir con las visitas. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cuál es tu noticia del año? Bien, por acá ya terminando el año, ¿ah? Creo que ha sido un año tremendamente noticioso, no solamente en Chile, también en muchas partes del mundo, con una serie de conflictos, etcétera. Pero sí, vamos a lo local y yo creo que para mí una de las cosas más importantes, no solamente por el valor, por la gravedad de los hechos que sin duda van a constituir delitos y van a quedar acreditados ante la justicia, pero también por una cuestión simbólica tremenda que envuelve a toda una generación política. Para mí es el caso denominado convenios, ¿no es cierto? Estos tratos irregulares con fundaciones que fueron creadas por y para militantes y adherentes de la coalición de gobierno. Es una cuestión de la que hemos estado hablando durante meses y que va a dejar sin duda una huella profunda, creo yo, en la identidad de este colectivo. Sí, sin lugar a dudas, el tema de corrupción este año ha sido una temática bastante fuerte, no solamente para como tú bien señalas, Revolución Democrática, que con el tema convenios, la Fundación Democracia Viva y otras varias, lo que estaba, tiene algunos ya detenidos, sino también en las distintas regiones se ha visto un actuar desde los gobiernos regionales que han dejado personas detenidas en el caso de la región de los lagos y el día de hoy también conocemos lo que pasa en la Araucanía, donde también hay una Así persona que se es. va detenida. Así que sin lugar a duda el tema de corrupción es algo que ha sido transversal durante este año. ¿Lo ves también así, Nicolás? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, que esto podría generar un cambio en toda una generación política, pero si uno se va un poquito más para atrás, chuta, cuando pasó el financiamiento regular de la moneda de la política, no pasó mucho. Un par de personas, un par de personas caídas, la ley de pesca, por ejemplo, que también fue una cuestión muy irregular, no me atrevo a decir una cuestión ya más grave, pero muy irregular. También tuvo, el señor Orpe estuvo metido también ahí preso. Entonces, como que constantemente estas cosas vienen pasando hace rato. Y si nos vamos más atrás todavía, nos encontramos con el Bobgate, nos encontramos con el tema de los militares que sacaron de los fondos reservados. Y hay cosas que todavía no se han visto. Nos encontramos, por ejemplo, con esa explicación que dio alguna vez la ex ministra del Interior, me acuerdo, que era esta doctora que ya no está, que decía que los aviones habían ingresado con haitianos y sabían y nadie Isquia dijo nada, ¿se acuerdan? CITES. Isquia Exacto, o CITES. sea, esas cosas que son de una gravedad también tremenda, o sea, que había información de que la presidenta de la República había autorizado que entraran aviones, sí, o sea, una cosa de gravedad. Sigue pasando en la historia. Hoy día, claro, le pasa a esta gente que llegó nueva y seguramente se quiso avispar con estas cosas de traspaso y anda a saber hasta dónde vamos a llegar porque está recién empezando. Siempre ha existido, po. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy poca memoria. O sea, nosotros como que cuando están los políticos involucrados, claro, cortan por lo más delgado y hay una administradora del gobierno regional que se va y se va detenida y todo, y así empiezan a caer los más chiquititos, pero los gobiernos regionales también tienen mucho que decir. Los core, vamos a ver qué cosa hay por atrás de los core, o sea, yo te aseguro que ninguno de esos va a tener ningún problema, ni un core, ni un gobierno regional. Entonces, como que no lo veo tan grande. Sí, el despilfarro es tremendo y la embarradita del puerto un buque, pero el chileno promedio como que tiende a normalizarlo, creo yo, así como, ya viste, los que venían a cambiar algo no cambiaron nada, o sea, siguen igual que los que estaban antes. Entonces, por ese punto de vista, yo creo que no me sorprende tanto, no hablo de número y cantidad de montos, pero no me sorprende tanto la actitud. Y creo que va a seguir pasando, no sé si este pensamiento, forma de hacer, cambia algo. A mí me interesaba mucho que se aprobara la nueva propuesta constitucional porque
yo creo que el sistema político es el malo, definitivamente el sistema político es el malo. O sea, tenemos alcaldes que han, por donde tú lo mires, han tenido 10 veces más dinero de lo que podrían ganar y la cosa sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, yo creo que esta noticia que vimos hoy día como la noticia del año que dice Cristian, la vamos a tener también el próximo año y el otro año y el otro año y el otro año, y el otro año, hasta que el sistema político no cambie. Esa es como mi opinión personal. Cris, ¿quieres comentar y defender tu noticia? No, yo concuerdo, por supuesto. Obviamente no es el primer caso, ¿no es cierto?, de corrupción que conocemos en nuestro país. Tampoco es el único que hemos visto recientemente, efectivamente, pero yo creo que tiene una connotación bien especial porque efectivamente este es un grupo de personas, ¿no es cierto?, que fundó parte de su identidad y parte de su relato y una parte bien estructurante como de quiénes eran ellos en esto de hacer un borrón y cuenta nueva con todo lo que había pasado antes y que todos los anteriores eran corruptos, entreguistas y que habían, ¿no es cierto?, negociado, que tenían vínculos con empresas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, tomando incluso como base los mismos casos de corrupción que Nicolás describía, Mobgate, Penta, etcétera, etcétera. Y que ellos venían a barrer con eso y que venían con un estándar distinto, dicho literalmente por uno de sus más grandes ideólogos, ¿no es cierto?, en ese famoso Twitch, George Jackson. Entonces, creo que puede haber una consecuencia de este caso en particular bastante más profunda que otros que hemos conocido y que no, de ninguna manera les bajo, por supuesto, la importancia. Yo estoy contigo, Cristian. Yo creo que es muy relevante, no porque hayamos visto distintos casos de corrupción, no nos vamos a ir haciendo cargo cada uno. Yo difiero contigo, Nicolás, en que no haya pasado nada. Sí hubo un cambio bastante profundo, tanto en el sistema de los sobresueldos, que es el MOPGATE, por cómo se paga ahora a los ministros, por ejemplo, que eso que era una práctica habitual anteriormente, se dejó de hacer justamente por eso. No es que siguió en nada, sino que efectivamente se cambiaron los estándares y se puso de manifiesto que era un problema este tema de los sobresueldos. Después, en el tema de cómo se entregaban dineros a la política, también hubo un cambio en cómo se financian los partidos políticos. La chorrera de millones y la danza de millones que se veían anteriormente en las distintas campañas políticas, no la vemos ya ahora. Después de esa forma, de ese cambio de financiamiento de la política, las empresas ya no pueden donar, hay una mayor transparencia al respecto. Todas aquellas personas que donan tienen que ser por medio del CERVEL, o sea, se reestructuró la forma en la cual se recibían las donaciones de campaña, fue mucho más transparente porque tú puedes acceder a quiénes son esas personas que están donando de manera de tomar decisiones sobre quién tú vas a votar y no tienes estas boletas falsas, ideológicamente falsas, que estás pasando para hacer otras cosas y a la vez estaba reduciendo los impuestos por los cuales tú estabas haciendo esa donación. Entonces, y ese fraude finalmente de cómo tú estabas entregando esas platas, pero era una política, era una forma de hacer política que en ese minuto todos la hacían y después dijeron, no, esto no está bien y se cambió la forma en la cual se estaban haciendo esas donaciones. Entonces, a lo mejor no ves que estén colgados en la plaza pública, pero sí en la forma de detrás que va financiando la política o que te vas haciendo cargo de distintos sistemas de corrupción. Yo creo que sí han hecho esos cambios que se requerían. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que para conocer a alguien dale poder y el poder corrompe. Por lo tanto, echa la ley, echa la trampa. Vamos a seguir viendo corrupción, vamos a seguir viendo distintas formas de tratar de aprovecharse del sistema, pero eso no quita que nos vayamos haciendo cargo y no miremos para el lado en las cosas que ya sabemos que están ocurriendo. Entonces, yo creo que en ese sentido es una forma de corrupción que se está destapando y nos estamos haciendo cargo. Y puede ser, tener razón. Lo que pasa es que a mí como que me preocupa la velocidad del cambio, porque se busca la forma de hacerlo a través de una fundación, a través de alguien, a través de otro, a través de aquí, a través de impuestos, a través de comprar una camioneta por leasing, a través de generar una segunda empresa para pagar más del 10% de impuestos. O sea, al final se busca la forma igual y tú le pagas un abogado tributario que te vale 1 millón y te ahorras 100 de impuestos y así lo hacen los políticos. Y George Jackson cuando repartía yo dono mi sueldo, claro, con los partidos, pues, obvio. O sea,
empiezan a inventar cosas nuevas. Lo que pasa es que estas personas que llegaron ahora en este gobierno no tienen la expertise política de los otros dinosaurios que sabían cómo hacer las cosas. Entonces hicieron algo y lo pillaron, ¿cachai? Y si no lo hubiesen pillado, no sé hasta dónde hubiésemos tenido esos recursos públicos. Entonces a mí me preocupa que está bien, se hace un delito, se toma a alguien, pero la modificación que se tiene que hacer ahora para que esto no vuelva a ocurrir es la que me preocupa. Eso. Sí, y ahí estoy contigo en el tema de los informes que se han dado a través de Contraloría, por ejemplo, distintos informes de transparencia en los cuales destacan, por ejemplo, lo que está pasando a nivel de municipalidades, que es una caja negra y es uno de los principales lugares de corrupción. ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso? Yo creo que tenemos materia pendiente en ese sentido, que tenemos que hacernos cargo todavía, queda mucho por hacerse cargo porque el Estado es bastante burocrático y lento, que muchas veces nos va al mismo nivel del fraude, pero en lo que me quedo contenta es que efectivamente las instancias estuvieron para levantar las alertas y sí se detuvieron rápidamente porque no en un año ya los tenía del cogote. Pero hay cosas que, por ejemplo, decían las declaraciones del Poder Judicial, que había una funcionaria que decía que esto se le avisó al ministro. El ministro sabía una semana antes que tú usaras No era una y no, funcionaria, era la subsecretaria. una funcionaria, una funcionaria del ministerio, le avisó al ministro y no pasó nada. ¿Cachai? Entonces, por eso te digo de la estructura, o sea, hay cosas que uno no logra identificar. Doy un ejemplo medio absurdo acá de Puerto Montt. Hoy día estaba leyendo un diario en la mañana y salía que el alcalde Germán Paredes está haciendo un proyecto para que Alerce fuera comuna, ¿ya? Y su justificación era de que Puerto Montt no se podía hacer cargo del costo que lleva Alerce con el presupuesto que tiene. O sea, decía, se gasta la mitad del presupuesto en Alerce. Entonces yo decía, perdón, hay comunas que tienen 400.000 habitantes y no tienen ningún problema, ¿cachai? Entonces siempre van a buscar la forma de hacerlo de nuevo para volver a estar ahí. Eso es lo que me preocupa, el cambio del sistema. Sí, sí, mira, precisamente ahora está saliendo recién, se está anunciando una cuestión que también tiene mucho que ver con lo que, mira, conecta con las dos cosas, lo que planteaba Rocío respecto a los cambios que generó el escándalo de Penta en el financiamiento de la política y las nuevas normas que rigen a los partidos políticos y también a una nueva prueba de cómo este discurso de superioridad moral y ética del Frente Amplio se desmorona. El CERVEL acaba de anunciar que ha solicitado al Tribunal Calificador de Elecciones la disolución del Partido Comunes, eh, que es uno de los tres que le queda al Frente Amplio, eh, por infracciones graves, dice aquí, y reiteradas, estoy leyendo un comunicado que salió recién, graves y reiteradas a la ley de partidos políticos. En términos del financiamiento, y si vamos aquí un poquito al detalle, efectivamente, durante los años de 2017 a 2020, durante esos 4 años, el CERVEL le pasó multas al partido por presentar mal el balance, no presentarlo a tiempo y además presentarlo mal, no tener las contabilidades en orden, dice incumplimiento en las fechas de presentación de los libros de contabilidad, el respaldo y acreditación de los gastos, los ingresos. Después da un detalle más grande, está todo esto en la página del CERVEL. En el año 2021 dice, no se respaldaron como gastos 128 millones y fracciones, es decir, plata que nunca se supo en qué se gastó. Todo ese control fue fruto de, el escándalo, ¿no es cierto?, del financiamiento irregular a través de empresas, ¿no es cierto?, lo que se conoce en la ciudadanía como caso Penta. Entonces aquí tenemos una cuestión que está pasando ahora y que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. No, no era de común, eso sí. Karina ¿Cómo? Oliva. Karina Oliva, la que era Sí, la pues, Karina gobernadora de Oliva. Santiago, Karina Oliva, Sí. bueno, ese es que, otro, ese que, es otro que abrió antecedente. negocios con Aquí las el cosas. CERVEL aborda una cuestión que es más bien institucional de la organización del partido y también está el caso de la candidatura de Karina Oliva, que por lo que los antecedentes que tenemos es que varios de sus colaboradores inflaron montos de remuneraciones para poder acceder de forma completa al reembolso que la ley estipula, eh, para los gastos. Y se hicieron esto con colaboradores y con ciertos proveedores, además de, por supuesto, una fundación que tenía el Partido Comunes que se llamaba, Chile Movilizado, me parece, si la memoria no me falla. Chile Movilizado, que le prestó servicios a la campaña de Karina Oliva o al Partido Común y resultó que eran copias, ¿no es cierto?, burdas de informes de empresas privadas. El rincón del vago. Y ahí tienes otro ejemplo grande.
Sí, No, terrible, ¿viste? Ahí yo te digo que un cambio tiene que ocurrir. Esas personas no pueden estar nunca más en el sistema público. ahí es donde a mí me hubiera gustado también que Absolutamente. se hubiera aprobado el sistema de la nueva constitución que decía la muerte cívica que se daba finalmente a esas personas que infringían este tema de problemas de probidad. Ahora, eso no quita que igual se pueden hacer esos cambios para el próximo año, porque si hay transversalidad que se quiere aprobar modificaciones al sistema de partidos políticos, al sistema de cómo estamos haciendo política en Chile, eso debiera poder pasar. Y además no es que no pase absolutamente nada, ya que hablábamos de las municipalidades y cuando se dice que los incumbentes no están disponibles para hacer cambios sobre ellos mismos, recuerdo hace un par de años atrás que se hizo la modificación em, de las reelecciones de los alcaldes, por ejemplo. Y eso permitió que muchos de ellos tuvieran que salir y se pudiesen hacer auditorías. Bueno, yo aquí en Osorno todavía estoy esperando la auditoría de Osorno, propiamente tal, pero que se supone que era una promesa de campaña de Meterio Carrillos, pero vamos a ver si es que eventualmente esas auditorías pueden demostrar las limpiezas este tema, esta caja negra que existe dentro de las municipalidades y que los políticos son capaces de ponerse leyes más duras en la medida que ellos quieran efectivamente caminar hacia la probidad. Vamos a ver qué pasa. Siempre. Mira, si Alerce es comuna, que Jehuel parece sea de nuevo 3 veces alcalde de Alerce. Son Ya. trucos que encuentran para hacer algo. Bueno, vamos a ver porque necesitan el respaldo de la ciudadanía y del voto de cada uno de nosotros, así que tenemos que votar más informadamente. Ya, vámonos ahora a tu noticia de la semana, del año, Nicolás. ¿Cuál es tu noticia? A ver. Ah, sí, sí, sí. No, me noticia la elección de Milei en Argentina. Eh, Hay un temazo con eso respecto al equilibrio político en Latinoamérica. Eh, la gente, no sé si en Chile están muy familiarizados con lo que pasa en Argentina, pero se generan varias cosas que son muy potentes. O sea, no sé si recuerdan que Cristina Kirchner, cuando era presidenta, y encontraron estos libros de la ruta Kirchner de dinero lavado, en el patio de la casa enterrado $1 millón. O sea, es una película de Hollywood que acorta. Son cosas que siguen en el mando la misma persona. El contrincante de Milei, que era el ministro de Economía, el Massa, imagínate que repartiendo dinero y bonos por votos. El dólar que hoy día leo la noticia dice que Milei devaluó el dólar a la mitad. Mentira, o sea, el dólar para el Estado argentino valía 400 pesos, pero para todos los demás valía 800. Entonces, ¿quién tenía acceso a ese precio? Solamente los amigos del Estado. Entonces, imagínate el nivel. O sea, hay gente hoy día que está llorando y protestando porque va a tener que volver a trabajar porque le van a quitar los bonos que el Estado les daba para que no trabajaran. Algunos están muy preocupados, otros están haciendo escándalos, los sindicalistas están vueltos locos. La verdad que pareciera que en la gran Argentina están todos de acuerdo, pero claro, los afectados directamente, que son los sindicalistas, no están de acuerdo. Contaban ayer en las noticias que llegaban los sindicalistas a las protestas y decían, ¿vino Juanito Pérez? No, no tiene bono, ese bono es para mí. ¿Vino Pedrito? No tiene bono, ese bono, porque ellos lo cobran, ellos tienen el poder de cobrar los bonos a los trabajadores. Entonces, que llegue mi ley y produzca este cambio, yo no soy pro Milei, para que quede claro, pero que llegue una persona como él, puede haber sido cualquier otro, y genere un cambio es tremendamente importante. O sea, que se elimine esa forma de hacer política, que ya no ni siquiera es socialista, es como, tiene hasta su propio nombre, kirchnerista. O sea, el Estado crece, 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 y cada vez que tiene deuda imprime, 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 y colapsa todo. Eso, esperemos, si es que le resultan las cosas, que se equilibre, que se empiece a eliminar, que se empiece a abrir. Imagínate que las políticas de cielo abierto, hasta eso estaba cerrado. No habían aerolíneas extranjeras que se pudieran instalar en Argentina, solamente en Argentina. O sea, estaba todo cerrado y encapsulado para que el Estado mantuviese el poder en todo, el control de precios. Con esto se da un paso tremendo. Yo creo que lo que va a pasar en 2024 va a ser extraordinario porque va a ir la curva hacia otro lado. Argentina va a empezar a girar a un mundo abierto a la economía y puede que esto llegue a afectar a otros países. Yo creo que hasta Venezuela podría tener cambio en 2024. Es una estructura bien grande que se empieza a desmonorar en toda Latinoamérica. Por eso para mí es la noticia del año. Bien Cris. interesante, efectivamente, lo que comenta Nico sobre Argentina. Es una cuestión de la que estamos muchas personas pendientes. Ojalá
Lo primero es una cuestión media voluntarista, que es que la gente pueda efectivamente aguantar, apretar los dientes, porque se viene todavía un periodo muy, muy complejo para la gente de a pie, antes de volver, ¿no es cierto?, a tomar una curva, digamos, hacia arriba, a pesar de las primeras medidas. Yo creo que es muy, muy positivo, por ejemplo, esto de los 7.000 empleados que se contrataron, público me refiero, a los 7.000 empleados del Estado que se contrataron en el último año y que y cuyos contratos terminan. Efectivamente, muchos de ellos deben ser pagados de favores, etcétera. Conociendo cómo funciona el kirchnerismo, eh, en la Argentina con un clientelismo brutal. Si aquí nosotros nos quejamos de que de repente está la prima de o la tía de Crispi o no sé quién o la hermana de fulano en tal municipalidad, allá es una cuestión, pero sin vergüenza, realmente. Eh, el otro día veía, ¿no es cierto?, un video de una entrevista al presidente Milei donde decía que en un solo ministerio habían ciento y tantos vehículos. Imagínate, una locura absoluta. Y cada uno de esos vehículos con dos conductores. Entonces, es un despilfarro de recursos absoluto. Así que yo también, obviamente, tal nivel, no soy muy afín a sus ideas en el sentido de creer que a rajatabla que están como la izquierda que piensa que todo en el Estado, y tampoco creo que es todo en los privados, pero efectivamente, si el nivel de captura del Estado en Argentina es tal que cualquier cosa que signifique sacar normas, sacar regulaciones, abrir, ¿no es cierto?, el libre intercambio y también bajar el tamaño del Estado, que además es una locura, en ese país ciertamente es positivo y ojalá que la gente pueda, ¿no es cierto?, tener la firmeza de comprender que todo esto es un beneficio que no se va a ver inmediatamente, pero que sí se necesita para sacar de un estancamiento al país que lleva más de 20 años. Totalmente de acuerdo contigo, Cris. O sea, vamos a ver. Y también estoy de acuerdo contigo, Nico, en que es una importante noticia y sin duda todos estamos mirando qué es lo que está pasando, porque bien señalaban que el Estado en Argentina está cooptado por los sindicatos y por gente que al final fueron entrando al Estado, fueron contratando como pago de favores políticos y finalmente con eso financiaban el resto de las campañas y se mantenían constantemente en el poder. Por primera vez vemos una persona que tiene el coraje, y yo eso aplaudo sin lugar a duda a Milei, del coraje de decir hasta aquí, basta. Y como todos recordamos la frase, no hay plata. Yo creo que esa nos dio vuelta a todos, sobre todo para los regalos de Navidad que salían, no hay plata. Yo creo que sin lugar a dudas va a ser una de las frases del año porque eso es lo que le está pasando a Argentina. Y en un estado donde se supone que no va a quebrar, aunque quiebren, son como siempre va a seguir existiendo, no vas a poder cerrar Argentina y decir, bueno, hasta aquí llegamos. Tienes que hacerte cargo de cierta manera y no poder seguir imprimiendo billetes como lo hacía, como nos comentaba Chris, que hacía los Kirchner. Entonces, si es que mi ley logra ponerle atajo a todos estos sindicatos que tienen esta mafia sindical finalmente detrás de eso, va a ser algo bastante esperanzador para toda Latinoamérica que yo estoy de acuerdo y lo conecto con lo que conversábamos antes. Si bien la concertación anteriormente no vimos casos de corrupción como lo tenemos ahora, sí se sabe que la concertación tenía este mismo modus operandi de contratar operadores políticos dentro del Estado y generar una masa que tuviera ahí firme, al igual que los sindicatos en Argentina, tuviera cooptado el Estado, lo tiene secuestrado. Entonces no puedes hacer grandes cambios burocráticos porque estos sindicatos se favorecen principalmente a ellos mismos y no el bien superior del Estado en general, que lo vemos también con Codelco y en general con distintas reparticiones públicas. Entonces, si hay una persona, y aquí depende mucho, tú dices, esto puede llegar hasta Venezuela. Sí, siempre y cuando haya alguien que tenga el coraje de pararse y que tenga una estrategia, como lo hizo Milei, que se preparó durante mucho tiempo para sentarse en ese lugar y tener una estrategia de cómo tú te vas a hacer cargo de todo eso. Chicos, nos queda un minuto para hacer la reflexión final. Ridícula. Debe ser así. No sé si Nico, te escucho súper mal. Fernández salía el jueves. El jueves salía en un avión privado, pagado por el Estado, a su parcela. Iba a Bariloche el jueves, volvía el domingo.
y va a haber todas las semanas de todo su periodo financiado por el Estado. Entonces, llega a ser ya ni siquiera, como decía Cristian, son cara dura. Entonces, que alguien le ponga fin a esto y empiece a ordenar la cosa, no solamente desde el punto de vista económico, sino que el concepto que hay detrás de poder elegir. Si tú tenías una empresa, no podías exportar porque te prohíben, porque te ponen un precio, porque no te dejan. O sea, ya, hoy día va a haber un cambio profundo. Va a pasar 5 meses, 6 meses, ojalá lo logre, y eso va a traer consecuencias sobre las elecciones en Chile presidenciales en 2 años más, sobre lo que va a pasar en Venezuela, y va a haber un cambio bastante importante, que 2024 va a ser un año de muchos cambios, consecuencia de todo lo que pasó del 23 para atrás. En el caso de Chile, del tema constitucional, el tema del estallido, de todo lo que ha pasado, en el caso de Argentina, Milei, vamos sumando, sumando. Acuérdense que en Perú también estaba la escoba, en Ecuador. Entonces, el 24 yo creo que va a ser de reconstrucción, y vamos a tener ya tantos números rojos como muchas democracias, muchas más abiertas en toda Latinoamérica, y por fin vamos a dar un paso adelante después de, ya no sé, 20 años, por lo menos. Cris, ¿concuerdas con esas esperanzas? Tu minuto de cierre, por favor. Sí, sí, por supuesto, ojalá que tengamos, o sea, también es bueno para nuestro país tener vecinos que estén, ¿no es cierto?, en una senda de progreso, de desarrollo, con una democracia estable, etcétera, etcétera. Así que ojalá, efectivamente, yo creo que por lo menos corrige un error que tuvo el gobierno de Macri en su momento, que fue esperar por lo menos un año para iniciar un camino de reformas y en ese momento ya la luna de miel, digamos, se había terminado. En cambio, ahora Milei al día 3 o día 2, ¿no es cierto?, empieza con medidas, ¿no es cierto?, de shock. Tampoco había mucho más tiempo para esperar realmente, porque después de los últimos 4 años de Fernández, la situación quedó mucho peor. Así que ojalá que haya una recuperación y que podamos ver, ¿no es cierto?, un vecino que esté en la ruta del progreso y la estabilidad. Bueno, y con esos deseos nos quedamos. Muchas gracias, Cristian Jiménez, coordinador programático de Bópoli, y Nicolás Céspedes, un panelista habitué de esta casa. Los despido en este programa, Nico, último del año, y los invito al resto mañana. Nos queda a nosotros sí, el último junto a Fabián Cortés, que nos vemos mañana, día viernes, en otro Política Podcast. Chao, chao.